Hola, los saluda el maestro Piñón. En esta ocasión resolveremos un problema de la aplicación de la ley de Ohm en circuitos eléctricos de resistencias. Específicamente vamos a resolver un problema de circuitos en paralelo. El ejercicio trata de lo siguiente. Dice que tenemos tres aparatos eléctricos con resistencias de 15, 20 y 12 ohmios que se conectan en paralelo a una batería de 60 voltios. Primeramente nos pide que determinemos el valor de la resistencia equivalente. En el inciso B pide que se calcule el valor de la corriente total suministrada por la batería. Y por último, en un inciso C, pide que se calcule el valor de la corriente que circula en cada aparato. Lo primero que se tiene que hacer es dibujar el diagrama del circuito. Un circuito en paralelo tiene la estructura que estamos mostrando en pantalla. Nos dice que tiene una batería de 60 voltios a la cual están conectados tres aparatos, cada uno con diferente resistencia. El aparato 1 vamos a llamarle R1 y tiene un valor, su resistencia de 15 ohmios. El aparato 2 le vamos a asignar la resistencia 2 y tiene un valor de 20 ohmios. Y por último el aparato 3, su resistencia es igual a 12 ohmios. Lo primero que pide el ejercicio en su inciso A o enunciado A es que se calcule la resistencia equivalente. Para determinar la resistencia equivalente de un circuito en paralelo se tiene la siguiente expresión matemática y dice que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así sucesivamente hasta 1 entre Rn. En nuestro caso, como solamente tenemos tres resistencias, la fórmula queda reducida a lo siguiente. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Como no se tiene que hacer ninguna conversión, ya que la resistencia la tenemos en ohmios y es las unidades de medida que se requieren, simplemente sustituimos los valores en cada una de las variables de la expresión. Ahí lo tenemos sustituido, hacemos o realizamos las operaciones pertinentes y tenemos lo siguiente. Hacemos la suma de cada una de las operaciones que acabamos de realizar y tenemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 0.2 ohmios a la menos 1. Lo que falta por hacer ahora es justamente despejar, en este caso, el valor de la resistencia equivalente. R equivalente lo vamos a pasar al segundo miembro y el valor de 0.2 ohmios a la menos 1 lo pasamos al primer miembro y nos queda de la siguiente manera. Resistencia equivalente es igual a 1 sobre 0.2 ohmios a la menos 1. Se realiza la operación y la resistencia equivalente tiene un valor de 5 ohmios. ¿Qué quiere decir este resultado? Que el circuito que tenemos inicialmente con un voltaje de 60 voltios, su resistencia equivalente es igual a 5 ohmios. Ahora sí vamos a realizar el enunciado o el inciso B. El inciso B nos pide que calculemos la corriente eléctrica suministrada por la batería. Para esto vamos a recordar lo que dice la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a su resistencia. Esto es lo mismo que decir que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En el caso de nuestro ejercicio, la corriente de la batería va a ser igual al voltaje de esta sobre la resistencia equivalente.
la resistencia equivalente que acabamos de determinar o de calcular. Sustituimos los valores. El voltaje tiene un valor de 60 voltios, la resistencia equivalente, lo que acabamos de determinar, tiene un valor de 5 ohmios, lo que nos arroja un resultado de una corriente en la batería de 12 amperios. Y aquí está calculado el valor de la corriente suministrada por la batería. Vámonos con el último de los enunciados. El inciso C nos pide que calculemos la corriente que pasa en cada una de los aparatos de nuestro circuito. De nueva cuenta volvemos a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm que dice que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Para este caso, la corriente en el aparato 1 vamos a manejarla como subíndice 1. Entonces, por tanto, la resistencia que vamos a utilizar va a ser la resistencia 1. Recordemos que el voltaje en un circuito en paralelo es el mismo en todos los puntos de este, siempre y cuando esté en paralelo. Si ya es un circuito mixto, ya se tiene que analizar de otra manera. Por tanto, el voltaje que vamos a utilizar para calcular cada una de las corrientes va a ser un voltaje de 60 voltios. Bien, sustituimos los valores para nuestro primer cálculo, que sería el del aparato 1, y el aparato 1 circula un voltaje de 60 voltios y su resistencia es de 15 ohmios. Y el resultado que nos da, o la corriente que circula en el aparato 1, va a ser de 4 amperios. Se hace exactamente lo mismo con las otras dos corrientes, es decir, con los otros dos aparatos, con la corriente que circula en el aparato 2 y la corriente que es suministrada al aparato 3. Y simplemente adecuamos nuestra expresión a cada uno de los valores. Para la corriente 2 vamos a tener los 60 voltios de la batería sobre su resistencia, que en este caso son 20 ohmios. Para el aparato 3 serían los 60 voltios de la batería sobre la resistencia, que en este caso son 12 ohmios. La corriente en el aparato 2 nos da un resultado de 3 amperios. Por último, el aparato 3 circula una corriente igual a 5 amperios. Para concluir, una vez que se realizaron los cálculos de cada una de las corrientes en cada uno de los aparatos, si se suman, nos va a dar la corriente total suministrada por la batería. Obsérvese que nos va a dar la sumatoria 12 amperios, que fue justamente lo que calculamos en el apartado B. Esos 12 amperios significan lo que está suministrado, en este caso la batería. La corriente total suministrada es de 12 amperios. La corriente que pasa en el aparato 1, que es suministrada al aparato 1, es de 4 amperios. En el aparato 2 calculamos 3 amperes o amperios, y en el aparato 3 se determinó que la corriente que es en este caso que circula por el aparato 3 es de 5 amperios. Si se suman, nos van a dar un total de 12 amperios, que fue lo que se calculó en el enunciado B. Por mi parte sería todo. Se despide su amigo y servidor José Álvarez Piñón, el maestro Piñón. Espero que este material les sea de utilidad para comprender de una manera más práctica y fácil los conocimientos del plan de estudios de la Dirección General del Bachillerato en la asignatura de Física 2. Esto sería todo de mi parte. Hasta la próxima.